Vamos a hablar de un íntimo aliado de Occidente, uno de los más profundos aliados de Occidente, de hecho un país ocupado, como muchas veces dijimos, pero que tiene una característica que lo hace sobresalir. No es un país ocupado, pero como todo país ocupado, en algún momento, sobre todo si ha tenido un pasado imperial, como es el caso de Japón, y una eh, con una clase dirigente que todavía tracciona sus valores tradicionales, bueno, no tenemos muy en claro hasta dónde va a seguir siendo ese aliado incondicional, sobre todo después de empezar a aparecer unos pequeños signos que para nosotros los occidentales nos pueden parecer algo menor, pero para el lenguaje y la forma de ser japonesa son importantes. Bueno, muy bien. Vamos a ver cómo se está dando este nuevo movimiento en este tablero de ajedrez internacional, ¿no? Yo creo que cada pieza, cada peón, cada movimiento tiene su importancia. Así que te escuchamos sobre este tema y después, bueno, vamos a ver qué preguntas van surgiendo al respecto. Vamos a tratar de dejarle a ver si podemos un poquito más de tiempo a las preguntas, pero me pareció importante ver este tema. A veces yo siempre explico lo mismo, comentar todas las noticias las ven. Creo que lo más importante es el análisis, o sea, las noticias están en Internet y sobre todo el público que nos sigue a nosotros es un público altamente informado, no es un público que uno le dice las cosas y se queda con la boca abierta ante el asombro de es cierto que está pasando esto. No, ya todos ustedes saben lo que está pasando y muchas veces están más informados inclusive que nosotros. Lo importante entonces que es el análisis, el comprender cómo encajan las cuestiones, ¿no? Y sobre todo en los giros. Nosotros hemos hablado hace mucho tiempo sobre el tema de Erdogan y sobre la polémica que significa un personaje como Erdogan. Y muchos nos decían que no, por el pasado de Erdogan y porque Erdogan responde a una Turquía aliada dentro de la OTAN y eso no puede cambiar. Y sin embargo, Erdogan se ha transformado en una especie de dolor de cabeza para Occidente. No está muy claro hasta dónde, no lo sabemos, pero sabemos que no es el 100% confiable para Occidente. Y ahora aparece otro país que hasta ahora no estaba en el radar de nadie, era un país que había perdido la guerra, que es Japón. Japón, al igual que Alemania, siempre hemos planteado que son países ocupados con dirigencias políticas que responden a los intereses de los Estados Unidos y sobre todo aparte con bases militares en su territorio sin demasiadas discusiones, ¿no? Utilizadas para atacar a Rusia en este caso, en su momento a la Unión Soviética. ¿Qué fue lo que pasó, no? Shigeru Ueshiba es el nuevo primer ministro de Japón, y ha hecho un discurso que a algunos les encendió una luz de alarma. Japón está en un proceso de rearme notorio y avanzado, y hasta ahora Japón era una de las piezas de Estados Unidos para acechar a China y para imponer el orden en el Océano Pacífico. Japón viene de una historia que todos conocen, ¿no? Japón ha sido un país rebelde con Occidente hasta el punto de que no quería integrarse, quería vivir con su etapa feudal, podríamos decir, hasta que Estados Unidos, literalmente a cañonazos en la bahía de Tokio, abrió el mercado japonés. La tradición japonesa fue derrotada en la era Meiji y a partir de ahí Japón se transformó en una potencia industrial. Toda esa tenacidad que tenían los japoneses se puso al servicio de unas ideas ahora diferentes porque venían con el cuño capitalista, pero por otro lado se mezclaban con las tradicionales. Y Japón terminó derrotado en la Segunda Guerra Mundial, recibiendo 2 ataques nucleares. Las únicas 2
explosiones nucleares que se realizaron contra una población, perdón, contra una población, se realizaron en Japón. Japón fue el único país del mundo que sufrió un ataque nuclear. Ningún otro lo sufrió, por lo menos que lo sepamos así, hasta ahora, ¿no? Entonces, claro, siempre quedó esa duda. ¿Cómo Japón, con su retórica tan dura tradicionalista, fue borrada del mapa por los Estados Unidos, por el mundo anglosajón en general, ¿no? Alguna vez hemos comentado el papel del manga, del anime, cómo desde la Embajada de Estados Unidos se empujaron estas cuestiones para lograr que Japón pierda, como hoy diríamos, su masculinidad tóxica, ¿no? La idea de Japón de ser una potencia armada nacionalista fue quedando de lado a medida que Occidente fue rebajando a su sociedad. La sociedad japonesa comenzó a sufrir el ataque a sus valores y hoy se dan esa curiosa mezcla de valores occidentales con valores tradicionales. Un país que sufre muchísimas particularidades, ¿no? Que a veces uno no termina de entender, algunas inclusive profundamente desagradables, y que tienen que ver con el choque cultural y cómo los están obligando a hacer algo diferente a lo que son. Hasta ahora, en Japón había una regla no escrita. En Japón nadie, ninguna autoridad, a eso me refiero, podía mencionar el ataque nuclear de Estados Unidos. A uno a veces le parece estas cosas que son locuras, pero quizás porque nosotros vivimos en una parte del mundo donde la realidad se ve diferente, pero pasan cosas muy extrañas en el mundo, ¿no? Países enteros donde se le prohíbe a los ciudadanos no hablar un idioma o tener una manifestación cultural de acuerdo a sus antecedentes. Y en Japón, bueno, parece que esto pasó. Y Japón se ha transformado en un país que no discute a Estados Unidos, que se alinea tras lo que quiere Estados Unidos y que parece haber olvidado que recibió 2 ataques nucleares, que no solo recibe esas 2 bombas atómicas en Hiroshima y Nagasaki, sino que además las recibe innecesariamente. Japón ya estaba destruido, no necesitaba Estados Unidos hacer ese ataque, que aparte fue un ataque contra básicamente la población civil, que fueron los que pusieron la mayor cantidad de víctimas. Después desde Occidente se han esgrimido muchas causas, que bueno, que en realidad se buscaba cortar la guerra, que eso significó ahorrar la vida de muchos soldados, pero la verdad nunca terminó de quedar claro y para Japón fue una enorme humillación. Sufrió muchas humillaciones, por ejemplo, nos han contado cómo parte de lo que hizo Estados Unidos fue agarrar a las familias nobles japonesas, pedirles sus katanas, que una katana para un japonés de este tipo, sobre todo, es su alma, es su esencia. Y con mucho desprecio tirarlas al horno y fundirlas. Y eso lo hicieron sistemáticamente como mandando un mensaje: se acabó Japón. Ahora Estados Unidos pone las reglas. Se les permitió de alguna manera conservar el emperador, pero se le quitó el aura de divinidad que le daban los japoneses. El emperador Hirohito pasó a ser casi un portal más. Los japoneses se encontraron de golpe con un ser humano, cosa que para su posición no era exactamente de esa manera. Y Shigeru Ishiba, el primer ministro, hoy hace un discurso que viola esa norma de no hablar de la cuestión militar, de la cuestión en realidad de las armas nucleares, ¿no? Ishiba dijo en un debate electoral entre jefes de partidos
En última instancia, me gustaría crear un mundo sin armas nucleares. Nunca olvidaré la conmoción que sentí cuando estaba en 6º grado en la escuela primaria, cuando vi imágenes publicadas por Estados Unidos de la bomba atómica lanzada en Hiroshima. Esto lo dijo en el contexto de una discusión sobre el desarme nuclear y resaltó: mi deseo de eliminar las armas nucleares no ha cambiado en absoluto. La única pregunta es cómo lograrlo. Esta afirmación es dirigida tanto hacia el público interno como hacia el externo, y ahí es donde encaja con lo que yo venía contando antes, ¿no? Japón es un país, una nación, que ha producido un fenómeno que Iván contaba al principio y que mencionamos el otro día, que de alguna manera se ajusta bien a esa historia que contó Andrei Fursov, donde explicaban, yo la conté el otro día, cómo ellos fueron derrotados, y al ser derrotados, los nuevos amos, quienes van a poner las reglas, eran los estadounidenses. Entonces ellos tienen la obligación de servir al que los derrotó. Pero no cerraron la puerta cuando estaban relajados y cuando el saque había hecho su papel, en plantear que puede haber una venganza, que puede haber un golpe por la espalda cuando vuelvan a sentirse fuertes. Ellos no olvidaron las 2 bombas nucleares, y esto es una de las cuestiones, creo que más importantes para que tengamos en cuenta, ¿no? Japón y Alemania fueron los 2 países que más fueron golpeados por el desenlace de la Segunda Guerra Mundial, perdieron territorio, fueron humillados y demás, ¿no? Fueron ocupados, fueron divididos. Alemania perdió Prusia Oriental, y Japón perdió las Kuriles, que todavía siguen reclamando. Alemania ha decidido no meterse más en estos líos, pero Japón sigue reclamando las Islas Kuriles, como los territorios del norte. ¿Me podés apagar esto, por favor? Que está haciendo ruido. Y sueñan algún día con recuperarlas, ¿no? Bueno, hoy está bastante difícil, pero es una posibilidad. En realidad es un aliado, como decíamos, de Estados Unidos, pero Japón está ocupado por los Estados Unidos. Y en Japón han tomado una decisión que quizá muchos no conocen, y que sorprende, ¿no? Que es no hablar, como decíamos, del ataque sobre Hiroshima y Nagasaki. Y es curiosa la situación que se da, porque, bueno, la gente mayor lo ha vivido y ha vivido las consecuencias y saben de qué se trató. Pero los más jóvenes no tienen clara la historia. ¿Por qué? Porque la historia oficial que se enseña en Japón no menciona que Estados Unidos fue quien organizó, quien hizo, quien produjo el ataque contra Hiroshima y Nagasaki. De forma tal que entonces se desprende que si ellos son amigos de Rusia, que además tiene ocupados, según se les enseña, los territorios Kuriles, Rusia, o sea, la Unión Soviética en su momento, Rusia como heredera, es la única opción real para que se hubiese producido ese hecho. O sea, básicamente la Unión Soviética ha sido quien ha arrojado bombas nucleares sobre Japón. Inclusive en esa época ni siquiera la tenían los soviéticos. Los soviéticos la tuvieron los años después. Es una cosa muy extraña la forma de pensar que tienen. Esto es una forma de ocultar el dolor nacional por lo que pasó,
es una forma de no tener la necesidad de hacer algo, tal vez, no sé, pero los japoneses lo hicieron y parece algo bastante extraño que se enseña así, pero bueno, Occidente reescribe la historia, ¿no? Uno de los problemas que tienen con la Argentina, por ejemplo, es que la Argentina sigue insistiendo con Malvinas, que es parte de su territorio, y sigue recordando lo que pasó, y eso es absolutamente clave. Sin embargo, vemos que los gobiernos que llegan al poder, lo hizo Macri, lo hizo Milei, de alguna manera hacen guiños a los británicos e inclusive les rebajan la importancia. Somos amigos, porque la política es esa, acá no pasó nada, olvidémonos del pasado. Es algo difícil, ya digo, para comprender para la memoria de los occidentales, ¿no? Hay un mito antisoviético, por lo tanto antirruso, en Japón que se ha alimentado de forma oficial, podríamos decir, porque era lo que a todos les convenía y todo lo que querían ver. De hecho, hay una cita de la Comisión Europea, de la jefa de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, en un discurso hacia Fumio Kishida, ex primer ministro japonés, que tiene familiares que murieron en 1945 en Hiroshima a causa de las bombas nucleares, ¿no? Muchos de sus seres queridos murieron el día de la bomba, en que la bomba atómica acabó con Hiroshima de la faz de la Tierra. Creciste escuchando historias de sobrevivientes y quisiste compartirla con nosotros. Quisiste abrirnos los ojos al pasado para que pudiéramos aprender las lecciones. Este viaje supuso el comienzo aleccionador para la cumbre del G7 que no olvidaré, especialmente ahora que Rusia nuevamente amenaza con utilizar armas nucleares. Si uno no conoce la historia, ¿qué es lo que imagina después de todo eso, no? Von der Leyen diciéndole al primer ministro japonés que le agradecía de corazón haber compartido la historia de sus familiares y de lo que había pasado con la bomba nuclear en Hiroshima. Nadie menciona que la lanzó Estados Unidos y remata este discurso diciendo ahora que Rusia amenaza nuevamente con armas nucleares. Esas son las sutilezas que a nosotros se nos pasan por alto habitualmente, pero que son muy importantes. ¿Por qué? Porque lo que deja entrever fue Rusia que mandó las armas nucleares. Rusia fue el que atacó Hiroshima y Nagasaki. Y a nosotros nos puede parecer una locura, pero estas cosas se plantean y se plantean de verdad. Y no todo el mundo conoce cuál es la historia. A nosotros nos parece obvio, pero cuando se hacen encuestas en Estados Unidos, en Europa, la mayoría está convencida que quien ganó la guerra fue Estados Unidos, quien puso los muertos, quien puso el esfuerzo militar. No tiene mucha idea de qué es lo que hizo la Unión Soviética. Es raro pensar así, pero funciona con esta lógica, ¿no? Les cuento una anécdota con un político en Rusia que charlando, no me acuerdo cómo sale el tema de los continentes, y habla de los continentes que había, ¿no? América del Sur, América del Norte, y sigue hablando. Y yo, que a veces no puedo con mi genio, le digo, no, perdón, no hay dos Américas. Hay América, el continente es América. Que los estadounidenses se crean que ellos son un continente aparte, es una locura que tienen ellos. Pero es un solo continente. Bueno, esto significó 20 minutos de discusión donde me aseguraba que no, que un continente es América del Sur, otro continente es América del Norte, y tal vez podíamos hasta plantear un tercer continente que era América Central. Yo no podía salir de mi asombro, porque era un político renombrado, un legislador, y estaba convencido de que había dos continentes, América del Norte y América del Sur. ¿Y quiénes son los que inventan esas ideas? ¿Quiénes creen en el mundo eso? Los estadounidenses. Los estadounidenses han impuesto esa lógica interna de que ellos son un continente que no tiene nada que ver con
los otros porque ellos no están dispuestos, ellos por eso son ellos los americanos, porque son los de América del Norte, nosotros somos los americanos, no sé qué somos, pero no somos americanos porque América son ellos. Y ahora llegaron a convencer a gente que ni siquiera los quiere, porque no era un político ruso pro-norteamericano, todo lo contrario. Pero nunca había visto eso. Imagínense que a veces ustedes me dicen, pues, pero hay que hablar, explicar la hispanidad, por qué el término tiene que ser Iberoamérica o Hispanoamérica y no Latinoamérica. Si están confundidos en esto, bueno, la realidad del mundo es bastante más compleja de lo que creemos. Se ha hecho una campaña de lavado de cerebro desde el fin de la Segunda Guerra Mundial en adelante, notable. Notable, las cosas que nosotros damos por sentadas, que son obvias, que todo el mundo sabe. ¿Quién no sabe que Estados Unidos tiró las 2 bombas nucleares? No la gay y toda esa historia. Bueno, parece que los japoneses no lo saben. Por lo menos las generaciones nuevas. Y con esa cultura tan propia de los japoneses, las generaciones mayores no hablan. Es un tema del cual no hay que hablar, es un tema tabú. Entonces no hablan y se les enseña a los chicos cómo hizo von der Leyen. Y hay que estar en contra de las armas nucleares para que Rusia no vuelva otra vez a insistir con usar sus armas nucleares. Pero si no fue Rusia, si fue Estados Unidos. No, pero no importa. Eso no se mencionó nunca. Ahora, esta tradición duró, ¿cuánto? 70 años. Los japoneses jóvenes se terminan educando bajo los preceptos de que Rusia es la responsable de eso, si es Rusia la que nos ocupa las Islas Kuriles, como decía, y es la que nos tiene que devolver, Rusia tiene la obligación. Entonces, ¿cómo eso no va a significar que nosotros odiemos a Rusia? Y si Estados Unidos son nuestros amigos que nos protegen ante Rusia, ¿cómo es posible entonces que Rusia no sea la culpable? Tiene que ser Rusia la culpable. Si Estados Unidos son buenos, son nuestros amigos los que nos protegen, no van a ser ellos los que nos tiraron las bombas nucleares. No es tan loco pensar esto cuando uno se entera que, por ejemplo, esto pasó con los ucranianos, está pasando con los ucranianos. A los ucranianos se les hizo creer que ellos ni siquiera son eslavos. Yo he escuchado historias en Rusia después que complementaron mucho más como esto. Por ejemplo, que los rusos, para los ucranianos, los acusan los ucranianos de no ser ni siquiera eslavos los rusos, de ser una especie de mestizaje con los tártaros o con los mongoles, con los hunos, una horda del este que ha venido a ocupar el lugar de los verdaderos eslavos. Los rusos no son eslavos. Eso es una de las cosas que plantea la propaganda ucraniana. Entonces, no es tan loco darse cuenta que generaron un odio en Ucrania y que hicieron lo mismo en Lituania, en Letonia, en Estonia, países que eran parte de la Unión Soviética. Cuando cae la Unión Soviética, fueron ocupados. Y acá en Occidente nos dicen, no, lo que pasa es que esa gente odiaba el comunismo, entonces ahora odia a los rusos porque fueron los que los oprimieron. Y esa gente en realidad, sus antecesores, toda la vida vivieron bajo el Imperio Ruso, luego siguieron dentro de la Unión Soviética, nunca se habían planteado ni siquiera, salvo grupos minoritarios, ser independientes. Lo que ellos eran parte de algo, pero claro, cuando Occidente gana la guerra, pone gobiernos que empiezan con una campaña de lavado de cerebro. Y esa campaña pone que los rusos son salvajes asesinos y que hay que prohibirles el idioma, hay que prohibirle la religión, hay que prohibirle su presencia, no tienen que tener documentos, y todas las cosas que se están haciendo en los países bálticos, por ejemplo, y no se dicen, y que permitieron generar un ambiente en Ucrania para atacar a su propia población ucraniana que estaba en Donetsk durante años. Y nadie hizo nada porque sí los odiamos. Si ellos son los que nos hicieron la vida imposible durante toda la historia. Si ni siquiera son eslavos. Si hasta en eso se han metido. No, y quién más dice que, bueno, que los ucranianos son una raza especial, que descienden de, ¿cómo se llama? Finlandeses eran. ¿De dónde era que?
¿cómo se llama? No me sale el nombre, de que vienen del norte en realidad, que es la misma raza que son los suecos, que son los daneses, pero que no tienen nada que ver con los eslavos, que además tampoco son los rusos. Es una mezcolanza, una locura ahí en esa historia, que demuestra que esto se hace. Y tampoco teníamos demasiado presente que esto se hace ¿dónde? En Japón. Y en Japón se ha hecho eso por mandato estadounidense. Pero claro, ahora es cuando yo tengo que hacer toda esta explicación, que es media larga, para que se entienda lo que dice Shigeru Ishiba, el primer ministro japonés, ¿no? Para que se entienda la importancia de lo que dijo cuando él se atreve a señalar que Estados Unidos fue el que hizo el ataque. Porque para nosotros, por decir, yo voy y digo la noticia y no le pongo el marco adecuado, decir, ¿cuál es la novedad? Todos sabemos que nada, bien, los aplaudo, ¿y con eso qué? Pero la realidad es que rompió una tradición, con lo que significa romper una tradición en Japón. Acá el problema que hay es que hay algo que está pasando allá. Hay algo que está pasando en ese país, ¿no? Y la gran pregunta es, ¿hasta dónde están dispuestos a avanzar los japoneses contra Rusia? Porque parece que el primer ministro no quiere que su pueblo sea usado como carne de cañón. ¿Y por qué pasa esto? Porque empiezan a ver el ejemplo de Ucrania. Porque a ellos les hicieron lo mismo que le hicieron a Ucrania y que hicieron en tantos países, pero no terminó ahí la historia. A Ucrania la están desangrando, ha perdido casi la mitad de su población, el país está absolutamente destruido por donde se lo miren, va a perder la guerra, sigue muriendo su juventud, y está muriendo su juventud, su gente mayor, sus ancianos, sus mujeres, está siendo masacrada Ucrania por órdenes de un presidente que ni siquiera se sometió a elecciones y que ahora parece que Occidente lo quiere presionar para mantener la fachada democrática, porque están hablando de defender una democracia que ni siquiera ellos son una democracia porque no votaron al presidente. El presidente se quedó ahí y no se dio el mando al presidente de la Rada, que era lo que debía haber hecho constitucionalmente, si las condiciones no estaban dadas para seguir siendo presidente, ¿no? Esta cuestión es importante, ¿por qué? Porque los países empiezan a ver el costo que está teniendo Ucrania. Y cuando uno escucha, como decíamos ayer, lo que dice el jefe de Estado Mayor o el ministro de Relaciones Exteriores de Polonia desafiando a Rusia, diciendo que van a bombardear San Petersburgo, y las cosas que dijeron, bueno, están llevando a Polonia a que sea la próxima Ucrania. Cuando vos ves lo que dejaron en Ucrania, tenés que ser muy responsable, muy estúpido o muy mala gente para querer eso para tu propio país. Entonces, ¿cómo se explican las locuras que están haciendo los de los países bálticos? Precisamente por eso, porque han conseguido un grupo de fanáticos amorales que los pusieron en el poder y que los sometieron a una gran campaña de prensa para que la población no reaccione. Sin embargo, ahora parece que cuando le están viendo las orejas al lobo en serio, los japoneses, que tienen todavía, por lo visto, una esencia nacionalista, sus dirigentes, empiezan a decir, bueno, una cosa era servir a Estados Unidos mientras Estados Unidos nos dejaba desarrollar, y otra cosa cuando Estados Unidos nos quiere arrastrar a una guerra contra China, donde nuestro futuro va a ser el mismo que tiene Ucrania. Es interesante, hay una declaración de quien era el jefe del Consejo de Seguridad de Rusia, Nikolai Patrushev, del 22 de agosto del 2023,
que dice que los falsificadores de la historia convencen cínicamente a los japoneses de que Rusia fue el agresor y que los estadounidenses acudieron a ellos como salvadores. Pero el hecho de que quemaron vivos a cientos de miles de civiles japoneses con el fuego nuclear está completamente distorsionado, ¿no? Entonces, vuelvo a hablar de las cosas que la prensa de Occidente no fija. Probablemente levanta la noticia y si la levanta la pasa por alto. Y después tenemos notas como, bueno, hoy me mostraban una de Infobae y realmente uno los escucha y no puede creer simplemente la visión infantilizada que tienen sobre la realidad, ¿no? Por un acuerdo que hizo la Facultad de Periodismo de la Universidad de La Plata con el canal RT ruso, donde acordaron una vez por semana ahí lo plantea medio como un seminario, me imagino que debe ser un convenio con TVU, no sé, después lo vamos a averiguar cuando lleguemos a Buenos Aires, tenemos gente conocida, escandalizados porque RT, la función y lo que tiene y la propaganda y porque son malos y cómo nosotros no vamos a permitir que hagan eso cuando los Estados Unidos han calificado a RT como una agencia de propaganda del pérfido Putin, que lo ha... Toda una serie, una retórica tan infantilizada, porque los medios hacen eso, pero no te dicen lo que dijo Patrushev el 22 de agosto del 2023, de lo que estaba pasando con los japoneses, cómo los estaban educando y les estaban haciendo creer que los salvadores para Japón habían sido los estadounidenses que les habían arrojado 2 bombas nucleares y que en realidad la responsabilidad de eso la dan a entender que fue de la Unión Soviética, es decir, de Rusia hoy, que además Rusia arrojó las bombas nucleares. O sea, a nosotros nos parece increíble toda esa historia. Ni la consideramos, pero por eso también los japoneses piensan como piensan. Y por eso los ucranianos piensan como piensan, y los lituanos, y los estonios, y los polacos, porque hay muchos Infobae en el mundo. La verdad, si fuera un mundo que en algún momento primara la justicia, los que escriben en Infobae, que yo entiendo que son periodistas y trabajan por un sueldo, pero que se prestan a hacer ese tipo de cosas, deberían algún día dar explicaciones y probablemente terminar con sus huesos en una prisión, porque lo que están haciendo es muy grave y nada justifica la mentira atroz de lo que están escribiendo. No me interesa que vivan de eso, yo también vivo de esto y yo elegí vivir en dificultades económicas simplemente para decir lo que yo puedo decir y lo que quiero decir, lo que me parece correcto. Ese nivel de propaganda tan absurdo, tan abyecto que tienen, debería ser en algún momento castigado. Y esto no es violar la libertad de prensa, eso es que haya una prensa que sea independiente, libre y que cuente las cosas como son. Porque todo lo que son operadores políticos y deberían ser tratados como operadores políticos que trabajan para el enemigo, como traidores a la patria. Eso básicamente es quien escribe hoy en Infobae o en medios similares. Les guste o no les guste. Eso es lo que son. Tendrían que tener la dignidad de renunciar a su trabajo y aunque sea ponerse una verdulería y hacer algo digno y no escribir ese tipo de notas. Lo siento, pero bueno, es que yo creo que uno predica con el ejemplo. O sea, no hemos optado por el camino más difícil diciendo estas cosas. Lo más fácil era hacer lo que hacen ellos. Entonces, a mí no me interesa, no me escudo en, bueno, pero es mi trabajo. Mi trabajo nada, hay dignidad en el trabajo que uno tiene que hacer valer. Si uno no hace valer eso, bueno, es lo que hay. Bueno, perdón por la digresión. Volviendo a esto, y en términos ahora sí geopolíticos y prácticos, ¿qué es lo que significa esto? Vemos que Japón se está militarizando aceleradamente, que nuevamente empieza a tomar la retórica imperial que tuvo durante la primera etapa del siglo XX, a principios del siglo XX. Pero lo hace, por lo menos desde la oficialidad, hablando de la amenaza para Japón de China y de Rusia. O sea,
están preparando, como prepararon a Ucrania para chocar con Rusia, están preparando a Japón para chocar con China y con Rusia. Con Rusia por las Islas Kuriles y con China, vaya a saber por qué, porque si yo mal no recuerdo, Japón era quien había ocupado Manchukuo. Ahora, entonces, ¿por qué Illiva se descuelga con esta situación? Tal vez esto todavía no es una rebelión abierta contra Occidente, ¿no? Pero puede ser un punto donde Tokio marca una diferencia. Los rusos han comparado esta situación con la de Georgia, o Georgia, no sé bien exactamente nunca cuál es la pronunciación adecuada, que luego de haberse distanciado de Rusia, ahora parece volver sobre sus pasos. ¿Y por qué? Porque se están dando cuenta que las están intentando utilizar como carne de cañón contra Rusia, y claro, y están dándose cuenta que eso es lo que les va a costar y no lo quieren hacer. Entonces están tratando de despegarse de los acuerdos que hicieron en algún momento con Occidente y mantenerse mínimamente en una posición neutral, porque es supervivencia, porque todos estos payasos que hablan en Occidente no se están jugando la cabeza. Esta gente, cuando se desate una guerra en serio, le va a pasar lo de Ucrania. Va a perder su casa, va a perder su familia, va a perder sus hijos, van a perder su vida. De una forma cruel. Entonces, es absolutamente lógico que ante la presión que significa la inminencia de una guerra contra una megapotencia militar como es Rusia, se estén preguntando, bueno, una cosa era la retórica verbal y cuando no pasaba nada y teníamos las espaldas de la OTAN atrás y la OTAN daba miedo, y otra cosa es cuando se le revelaron a la OTAN y la OTAN no está pudiendo manejar la situación. O sea, nosotros nos vamos a inmolar ¿por qué? La gran pregunta hoy es, ¿cuánto es en Japón aquellos que son sensatos, que tienen sentido común, que son nacionalistas y que quieren salvar a Japón de su destrucción? Porque imagínense Japón, con el tamaño que tiene, ¿qué pasaría cuando reciba una andanada nuclear? O sea, Japón va a desaparecer del mapa. Inclusive atacar a China y Rusia, por más que utilicen lo que sea, que además no tienen armas nucleares, no van a poder hacer nada y van a recibir una respuesta nuclear y va a desaparecer la isla. Entonces, ¿cuál es el sentido? Tiene que haber, y se está empezando a ver tal vez con lo que dice el primer ministro, un sector que empieza a poner un freno. Si uno cree que los japoneses van a bajar la bandera de Estados Unidos, van a decir, nosotros ahora vamos a ser independientes, olvídense, no funciona así la mente de un japonés. El japonés está dando una señal ultra fuerte diciendo lo que dijeron, de que Estados Unidos fue el que tiró las bombas en Nagasaki y en Hiroshima. O sea, eso solamente es una actitud revolucionaria, eso es lo que tenemos que pedir. Japón está dispuesto a sacrificarse y a hacer la Ucrania del Océano Pacífico, de Asia-Pacífico, para tratar de molestar, que tampoco la va a derrotar, a China y a Rusia, y encima a Corea del Norte, o Japón va a reflexionar y se va a mantener al margen de estos acontecimientos. La idea de las palabras del primer ministro abre una cierta luz de esperanza. Puede ser que Japón empiece a mostrar que su juego es otro, que no quieren ser Ucrania, que no quieren sumergirse en el desastre, ¿no? Japón, imagínense, si intentara bloquear a Rusia en las Kuriles, o si se intentaran bloquear a China, o participaran defendiendo a Taiwán, van a recibir un coletazo muy grande. Entonces, otra vez, la misma historia, otra vez quieren ser un país atacado nuclearmente.
No sé, no lo podemos afirmar, pero yo diría que como en su momento marcamos algunos hechos, algunas líneas rojas que comenzó a pasar por alto Erdogan para Occidente, ¿no? Hacer gestos que no eran tolerables en lo que es la pleitesía que hay que rendirle a Occidente, y empezó a jugar por libre, aunque a veces esté a favor de Occidente y otras veces esté en contra, empezó a tener su propia agenda, que es algo que es intolerable para Occidente. Japón puede seguir ese camino y desarmar o herir gravemente el flanco oriental de este frente occidental, de este frente militar, porque imagínense que el AUKUS o cualquier cosa de estas que están tratando de armar, sin la participación de Japón, se va a debilitar y mucho. Por ese mismo motivo es que Rusia intenta mantener las cosas como están y que no escalen, porque creen que a mediano plazo Occidente se va a ir desgregando, como empieza a haber señales, entre ellas esta de Japón, que uno también podía hacer una especie de ejercicio de imaginación y preguntarse qué pasaría, por ejemplo, si en Alemania se termina imponiendo un partido de extrema derecha, como se le suele calificar a cualquiera que se oponga al globalismo. Un partido que vele por los intereses de Alemania y diga, mire, la verdad a nosotros nos convendría bajar la tensión, negociar con Rusia. ¿Qué pasaría si Alemania sale del juego? Es una posibilidad. Está bien, me van a decir, no, no lo van a permitir, van a hacer un golpe de Estado, van a matar a los líderes opositores. Es muy probable. Pero, ¿y Francia? ¿Cuánto más pueden garantizar un Macron gobernando y que no haya una rebelión en Francia y Francia decide tomar otro camino? Porque Occidente lo que está haciendo es imponiendo la inmolación. Ya no es vengan con Occidente en contra de otros, los comunistas, lo que sean, porque con nosotros van a estar mejor. Ahora es vayan y suicídense por nuestros intereses. Para usted no hay nada, solo inmolarse. ¿Cuántos mansamente entonces van a aceptar inmolarse en nombre de Occidente si Rusia empieza a menear su arsenal nuclear? Si Rusia sigue dando señales como la que hizo al cambiar su doctrina nuclear, ¿no? Yo creo que más de uno va a pensar dos veces qué hacer y va por lo menos tratar de permanecer neutral.